Si no estás programado para el éxito, entonces estás condenado financieramente para el fracaso. Y es que cuando niños aprendemos los patrones del dinero de nuestros padres. Es decir, si vemos que cuando mamá recibe una gran cantidad de dinero, inmediatamente empieza a tener compras compulsivas, cuando adultos vamos a tener un patrón del dinero similar. O si vemos que, por ejemplo, papá o algún familiar cercano que nos ha criado en nuestra infancia, cuando necesita dinero, busca compulsivamente deudas, entonces cuando adultos aprendemos no a generar dinero, no a buscar crear nuevas fuentes de ingreso, sino a buscar deudas compulsivas. Así como estos dos patrones, hay cientos de patrones que se pueden generar, algunos buenos y algunos muy malos. Y en este video podcast vamos a estar hablando acerca de ellos. Vamos a hablar acerca de cómo identificarlos y cuáles son algunos de ellos. Además de eso, vamos a ver hacia el final de este video podcast cómo empezar a solucionarlos, qué es lo que tenemos que decir de manera activa cuando ocurran cada una de esas creencias y qué tenemos que hacer para empezar a reemplazarlas. Así que si te interesa este tema y te has preguntado por qué no eres millonario, por qué tienes distintos problemas o dificultades financieros, por qué te ocurren ciertas cosas y luego ves que a otros les va muy bien y tú no tienes, o esas personas no tienen esos problemas que tú tienes, entonces quédate hasta el final porque podría ser que te estés enfrentando a un patrón del dinero, que si llegas a solucionarlo y a hacerlo consciente, entonces tu vida empezará a cambiar de manera inmediata. Eso te lo aseguro, porque es que al final tú y yo, y entiende lo siguiente, vivimos aquí en nuestra mente y dependiendo de cómo cambia nuestra perspectiva, podemos cambiar completamente el mundo. Además te contaré por qué esa camisa blanca que estoy usando el día de hoy es parte de ese trabajo que estoy realizando de cambiar mis patrones del dinero, porque si te das cuenta, en mi canal siempre he usado camisas negras y es algo que estoy solucionando. Así que te voy a contar parte de mis historias personales, algunas anécdotas y espero que te quedes hasta el final de este video, ya que es una recopilación de bastante información que he venido buscando a lo largo de estas semanas y días y libros y podcasts para poder resumírtelo aquí y que tú empieces con esos cambios de patrones del dinero. Bien, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es empezar a identificarlo y para ello tenemos que entender de dónde surgen esos patrones del dinero. Para ello te voy a contar unas cuantas historias personales. Mira, cuando yo era niño, estaba en el colegio y estaba en el salón de clases y resulta que uno de mis compañeros de clase tenía un billete pues de una denominación alta aquí en Colombia, que serían como 50,000 pesos. Si lo vemos de cara como a 10 años antes, 15 años antes, pues era bastante más dinero de lo que es ese billete el día de hoy y te podías comprar muchas más cosas. Así que imagínate el billete de una denominación la más alta que tengas en tu país. Bueno, este niño llega y saca ese billete y lo deja en la mesa. Ahora, ese billete mágicamente desaparece, ¿no? Él se voltea, hace unas cuantas cosas, deja el billete por allí y simplemente desaparece. En el salón, él empieza a sufrir porque no lo encuentra, nadie le dice dónde está y alguien se lo ha llevado. Y entonces, en medio de todo esto, la maestra de la clase empieza a ver qué hacer, ¿no? Como que cómo le recuperamos el billete, cómo hacemos esto por aquí. Empiezan a haber castigos, empiezan a haber distintas situaciones. Hay una situación tensa durante bastante rato. Y recuerdo yo que él al final, pues simplemente no pudo recuperar ese billete. Ahora, pregúntate lo siguiente. Si yo, Jonathan Rengifo, quien te está contando todo esto, ¿cómo lo interpretó? ¿Cómo lo vivió? Ah, ok, Jonathan aprendió que si él saca algún billete y lo deja encima de una mesa y él se voltea, simplemente se distrae, alguien más lo tomará y entonces perderá ese dinero. Entonces mira que empiezas a aprender un patrón en donde tienes que estar cuidando tu dinero porque si no alguien más te lo va a quitar. Entonces claro, cuando salgas con dinero a la calle, entonces ¿qué es lo que aprendes? Ay, que tienes que tener cuidado porque alguien más te lo puede quitar. Mira que es un patrón bastante negativo. Otra anécdota. Cuando yo salía con mi madre a comprar algunas cosas y mi madre sentía que tenía un poco de dinero, no sé, la verdad no sé cuánto porque era bastante niño, pero que ella sentía que, wow, es una suma significativa, ella iba con cierto temor a que alguien la robara, ¿no? Entonces, como que, ok, tengo esta cantidad de dinero, pero ¿qué pasa si alguien me roba? Uy, pues voy a perder mucho, entonces como que va con un poco de susto, un poco de miedo. Entonces Jonathan, ¿qué aprendió? Que cuando llevas bastante dinero en el bolsillo, pues hay que ir con cuidado, ¿no? Porque algo malo te puede pasar. Mira que eso también es un mito y es una mala asociación. De hecho, el otro día, y yo vengo trabajando en esto desde hace relativamente poco, ¿sabes? Unas semanas desde que lo empecé a llevar desde un nivel de conciencia más alto y a buscar libros y a buscar información, a buscar podcasts que pudiesen solucionar todo esto. Y me di cuenta de que, por ejemplo, yo iba a comprar, no sé, un café
y el barista que me estaba atendiendo, la persona que prepara café de una manera mucho más profesional, llega y saca un fajo de billetes así gigante y yo en mi mente subconsciente dice, wow, esa persona debería tener cuidado porque alguien más podría tenerlo, porque alguien más podría darse cuenta de eso y podría robarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que tu mente tenga asociado eso de algo negativo? O incluso cuando voy a, por ejemplo, una gasolinera, entonces veo que la persona saca su fajo de billetes y yo digo, wow, esa persona debería tener cuidado, podría ser secuestrada, podrían matarlo, podrían hacerle un montón de cosas negativas. Y mira que es el Jonathan, niño, que aprendió esas asociaciones negativas a el dinero. Pero esto es mentira. Ahora, hay otras personas que, por ejemplo, vieron a sus padres que cuando no tenían dinero, ¿qué era lo que hacían? Ay, venga, no tengo plata, ¿será que voy a ir a pedirle a Martica por aquí la vecina a ver si me presta algo de dinero? Ah, no, o voy a pedirle dinero prestado a X familiar, al tío, al X situación, porque necesito dinero. O incluso otro tipo de asociaciones son al tema del no pago de impuestos, ¿no? Que hay cierto tipo de personas que tienen esta asociación súper mega negativa, que incluso no tienen cuentas de banco y tratan de manejar absolutamente todo en efectivo para evitar completamente los impuestos, ¿no? Y empiezas a sentir que el banco te va a robar dinero, que el gobierno te va a robar dinero y vas como todo el tiempo queriendo huir de ese tipo de situaciones. Mira que hay un patrón bastante común entre distintos empresarios y es que llega un punto en donde dicen, ¿sabe qué? Voy a facturar solamente hasta esta cantidad de dinero. Porque si sigo facturando mucho más dinero, entonces el gobierno me va a cobrar más impuestos. Y como no quiero que me cobre más impuestos, entonces no voy a facturar tanto dinero. Pero si te das cuenta, es una limitación. ¿Cómo es posible que te limites a facturar dinero por el simple hecho de tener que pagar más impuestos? No, pues antes factura todo el dinero que puedas para que te permitas hacer un pago de impuestos adecuado o simplemente estrategias fiscales que te permitan pagar de manera legal menos impuestos. Y es una creencia completamente diferente. O incluso algún otro tipo de personas tendría un patrón que diría como, no, ¿sabes qué? Tienes que pagar todos tus impuestos y no evitarlos a ninguna costa y además de eso, tienes que pagar más de lo que te están pidiendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido empiezan a tener un gasto excesivo. Tengo un amigo que vive en Bogotá, que él cuando nos visitaba en la ciudad de Medellín, pues siempre, bueno, no siempre, pero frecuentemente cuando viajaba, terminaba perdiendo vuelos, ¿no? Y la excusa de él era como, no, es que yo soy un tipo abundante, yo soy un tipo que tiene dinero. Y claro, yo le decía, bro, pero es que el hecho de ser abundante no significa que puedas perder vuelos todo el tiempo y no significa que puedas tirar dinero a la basura, porque al final, si no estás honrando ese dinero que estás trabajando, pues simplemente lo estás tirando a la basura y lo estás perdiendo. Y entonces hay como distintas cuestiones aquí que tenemos que empezar a identificar. Una de las más fuertes que viví en mi infancia y que de hecho la detecté recientemente fue cuando mis padres vivíamos en un barrio, digamos, un barrio normal, pero que tenía ciertas dificultades, ¿no? Si tú salías a altas horas de la noche, no sé, a las 10, a las 11 de la noche, pues la verdad es que no era tan seguro y podías sufrir que te robaran. Literalmente vi algunos amigos que, por ejemplo, estábamos con unos amigos en una esquina simplemente como hablando y de repente llegaba otro amigo en una moto y llegaba otra moto detrás y de repente llegaba y, sí, sabes, sacaba un revólver y le robaban la moto y te quedabas así con cara de, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Y te escondías y demás situaciones. Y era una situación un poco, ahora que lo veo en perspectiva, bastante inseguro, ¿sabes? Era un barrio un poco extraño en esa época. Pero algo que pasó fue que mi padre empezó a progresar financieramente y en esa época decidió cambiar un carro que estaba viejito por un carro nuevo. ¿Sabes? Y de hecho tampoco era un carro que tú digas como súper lujoso ni nada de eso. Era un carro normal. En esa época era una Renault Duster del año 2013, ¿no? En aquella época. Pero eran nuevas y demás situaciones y estaban siendo bastante promocionadas. Y entonces surgió la noticia en mi casa, pero esto yo no me enteré cuando niño, me enteré ahora, ¿sabes? Ahora, en ese año, como 13 años después, 10 años después de que ocurrió todo esto, pues llegan y me dicen mis padres que no, es que cuando su papá se compró esa camioneta, resulta que llegó la noticia de que lo querían secuestrar, ¿no? Entonces, porque en ese momento en el barrio como que vieron que tenía dinero y habían como unas bandas criminales por ahí, entonces surgió la noticia y entonces dijeron como que, ay, esa familia está chévere para secuestrar, porque entonces vamos a secuestrar al hijo o a la esposa y a ver, les pedimos dinero, ¿no? Y cuando te dicen eso, o sea, fue como, what the fuck? Entonces, a mí como niño, pues en ese sentido no me lo comentaron, no me lo comunicaron, pero yo creo que de manera subconsciente, de alguna manera te lo transmiten, ¿no? Es como que empiezas a sentir que, ok, si me compro un carro más lujoso, si me veo más lujoso, pues corro seguridad, ¿no? Como que empiezo a correr riesgos. Y entonces la mente empieza a buscar no ganar tanto dinero porque si gana mucho dinero se siente inseguro. O incluso
como me ha llegado a pasar con el tema de las vestimentas. Mira, yo llevo un montón de años ganando dinero a través de internet y gracias a Dios nos ha ido muy bien porque nos esforzamos y porque dedicamos muchas horas de trabajo a que este negocio funcione. Sin embargo, personalmente, y esto tengo que confesarlo frente a la cámara, pues a veces me descuido un poco a nivel de ropas, ¿no? Como que no me compro la ropa más lujosa, no me compro la ropa más elegante, sino que me compro una ropa normal. Y analizando mis patrones del dinero, es por un tema de seguridad, de que si yo siento que me he visto demasiado bien, empiezo a correr como esa inseguridad, ¿no? De que, ay, me pueden robar, ay, es que me pueden como criticar o me pueden decir X situación por esos mismos patrones del dinero. Ahora, pasando a esto, quizás hayas identificado unos cuantos. La gran pregunta es cómo empezar a identificarlos antes de pasar a cómo cambiarlos. Mira, el trabajo que yo he venido haciendo es preguntarle a mis familiares. Por ejemplo, el anterior fin de semana vinieron mis padres a casa y lo que yo les empecé a preguntar fue, papá, mamá, cuando estábamos pequeños, ¿qué decían ustedes acerca del dinero? ¿No? ¿Qué podían como decir acerca de, ok, si ganaban mucho dinero, qué pasaba, había ahorros, había esta situación? Por aquí empiezas a preguntar, empiezas a ahondar. Y de hecho, algunas de las cosas que me parecieron bastante curiosas es que parece que a mí, en algún momento de mi infancia, me dijeron lo siguiente, y me dijeron es que Jonathan es un gasto, ¿no? Y entonces, a ver, ellos lo dijeron con mucho cariño, con mucho amor, pero en esa época pues decían, no, es que Jonathan es un gasto, ¿no? Entonces hay que presupuestar a Jonathan, ¿no? Entonces hay que presupuestarle que la ropa, que las demás situaciones, pero es un gasto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el patrón de dinero con el que yo estoy luchando en este momento? Que estoy en una situación en donde muchas veces no veo los ingresos o las ganancias, sino que me enfoco más en los gastos. Es decir, cuando yo hago un plan financiero para poder generar X cantidad de dinero de más situaciones, siempre me estoy enfocando en cuánto vamos a gastar, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que genera? Pues que como me estoy enfocando en los gastos siempre aumentan. Entonces, he venido luchando durante estos últimos meses y durante estos últimos años en entender de dónde viene ese patrón financiero. ¿Por qué si gano más dinero, termino gastando más? ¿Por qué de manera compulsiva, si gané X cantidad de dinero, mucho más? ¿Por qué encuentro maneras de gastarlo? ¿Por qué no ahorrarlo? ¿Por qué no invertirlo? ¿Por qué no demás situaciones? Si eso es lo que de manera consciente quiero, ¿por qué de manera subconsciente terminan ocurriendo otras cosas, otras acciones? Y entonces es ahí, a través de preguntarle a nuestros padres, empezar a identificar esos patrones. Hay un ejercicio muy bueno que puedes empezar a realizar y es el hecho de tomar un lápiz, un papel o simplemente en un computador empezar como a escribir y tratar de recordar todos esos momentos de la infancia que te marcaron, todos esos momentos que tienen alguna relación con el dinero o algún impacto emocional bastante fuerte y empezar a identificar cuál era como tu interpretación en esos momentos. ¿Acaso mamá cuando recibía una gran cantidad de dinero, luego simplemente la gastaba compulsivamente y luego decía unas frases, por ejemplo, que mi mamá decía es que no, mijo, es que el dinero no se ve, ¿no? El dinero no rinde para nada, uno lo recibe, ojo, el dinero es nada, simplemente se va. Claro, ella decía eso porque ella tenía ese patrón de, por ejemplo, se quería ir a comprar unos zapatos, entonces decía, ay, recibí dinero, entonces voy y compro unos zapatos, ay, recibí dinero, ay, voy y compro unas camisas. Ahora, ¿está mal eso? No necesariamente, pero sí cuando sientes que, por ejemplo, te está afectando en el sentido de, ok, tenía que gastar ese dinero en esto y me lo gasté en esta otra cosa. Entonces, pues sí hay una afectación negativa por ahí y tenemos que empezar a hacer conciencia y a pensar cuál sería un patrón de dinero que fuese mucho más saludable, ¿no? Y que pudiésemos tener algo que nos rinda mucho más el dinero o que directamente se multiplique mucho más el dinero. ¿Por qué no tener un patrón de, ok, si me llega una gran cantidad de dinero, ¿cómo hago para construir un activo? Es decir, ¿cómo hago para invertirlo? Y que luego cuando ese activo empieza a generar rendimientos, pues ahora sí yo voy a permitirme presupuestar parte de esas ganancias en unos cuantos gastos y luego parte de esas ganancias también en reinvertir en el negocio, ¿no? Entonces empiezas a hacer ahí un equilibrio. Luego también hay otro extremo, ¿no? Y es, ¿cómo hago para no gastar absolutamente nada, ser tacaño, literalmente, y pues simplemente voy a ganar para invertir y para invertir y para invertir y vives en un apartamento pequeño y no te das el estilo de vida que quieres porque estás, digamos, en esa absoluta como mentalidad de querer solamente reinvertir en el negocio y no gastar absolutamente nada para ti y simplemente vivir en austeridad completa. También he conocido empresarios de ese estilo, que tú dices como, wow, esa persona gana millones de dólares literalmente con sus negocios, pero vive en un apartamento pequeño, en un barrio modesto, tiene un carro de hace 10 años y tú lo ves por la calle y no parece que tuviera millones de dólares. O sea, no se le ve el dinero de alguna manera, pero es por esas creencias y esos patrones del dinero. Lo importante aquí es empezar a cuestionarnos
y empezar a ver cuáles son los que más nos conviene tener. A mí, por ejemplo, no me gustaría tener un patrón absolutamente estricto de reinvertir absolutamente todo en el negocio, porque parte de mis valores es el hecho de cómo ser mucho más feliz durante todo este proceso. Si pensamos en, por ejemplo, subir esta montaña de por aquí, que eso que ven por allá, esa es la cordillera central de los Andes, aquí en Colombia, y eso por ahí se ve lo que sería la línea, ¿no? Que es una vía principal de Colombia, principal conexión entre Buenaventura, el puerto principal, y lo que sería Bogotá, ¿no? Entonces tienes que pasar por esta montaña. Si yo quiero subir hacia allá y quiero llegar a la cima, si yo me voy caminando, voy a pasar, no sé, unas 8 horas caminando, 10 horas caminando hasta poder llegar hasta la cima. Y una vez que esté en la cima, voy a decir, wow, está genial, esta aventura fue espectacular, increíble, demás situaciones, y luego voy a bajar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardé en la cima? Bueno, quizás unos 15 minutos, 20 minutos, y luego ya simplemente quise bajar, ¿no? Entonces, lo que más duró fue el proceso. Entonces, dentro de esa filosofía, si te das cuenta, llegar a cualquier cima, pues cuando llegues ahí vas a pasar relativamente poco tiempo, y la mayor parte del tiempo la vas a vivir en el proceso, ¿no? Caminando. Entonces, parte de mis valores es cómo hago para que esta caminata que estoy viviendo, construir este negocio, vivir, pues sea lo más placentero posible, lo más feliz posible y lo más saludable posible. Entonces, si yo reinvierto absolutamente todo en mi negocio, casi que me quedo hasta con lo más mínimo para comer y como hasta lo más económico, pues quizás no voy a ser tan feliz en ese proceso. O incluso, si no me gasto absolutamente nada de dinero, incluso en mi oficina, sino que vivo en lo más sencillo posible, pues quizás voy a estar afectando mi salud porque no tengo ni siquiera una buena silla para sentarme y demás situaciones. Mira que empieza a haber como un equilibrio, ¿no? Entonces, entre la tacañería máxima o el gasto compulsivo. Entonces empiezas tú a equilibrar según tus valores y según tú lo que quieras vivir. Si para ti es importante la familia, entonces vas a tener que gastar un poquito más en familia y en proveer. Pero si tus valores son la soltería, pues entonces vas a tener menos gastos, ¿no? Entonces empiezas simplemente a equilibrar lo que serían tus creencias. Entonces, empieza a preguntar a tus padres, empieza a preguntar a tus familiares acerca de esos patrones del dinero. Otro punto muy importante es analizar las palabras, pero ya no solamente tus palabras, sino las de tus familiares. Entonces, por ejemplo, mi papá tiene un patrón que lo hablábamos hace unos días, y es que él cree que una empresa en la que él trabajó hace como 10 años o 13 años ya, no recuerdo muy bien, pues esa empresa estaba viviendo cierta crisis, ¿no? Entonces él tenía esa perspectiva de que, uy, esa empresa se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Y año tras año repetía eso, repetía eso, repetía eso y se preparaba para que se acabara. ¿Qué es lo curioso de este caso? Que durante 13 años esas palabras se han repetido. Y el otro día yo le dije como, papá, ven, tú estás diciendo otra vez que esa empresa se va a acabar, pero llevas 13 años diciendo lo mismo y no se ha acabado, ¿no? Entonces cuando le dije eso a mi papá como que se quedó como hecho como de, oh, como que, oh, sí, sí, como que tienes razón, ¿no? Pero entonces, pero sí, igual se va a acabar, ¿no? Entonces se vuelve ahí como la creencia. Entonces mira que a partir de ahí puedes identificar ciertas cosas. En mi caso personal, cuando yo escuché eso, dije, wow, ¿será que yo entonces estoy esperando que X empresa se acabe? Que X situación negativa ocurra y estoy planeando para las crisis. O sea, no estoy planeando para la abundancia, no estoy planeando para recibir X grandes cantidades de dinero, sino que estaré planeando para prepararme para cuando esa empresa se acabe, para cuando la crisis llegue. Y entonces es una perspectiva muy diferente, ¿no? Planear para la abundancia o planear para la crisis. Y empiezas ahí a cuestionarte de las situaciones. O si, por ejemplo, mamá dice algo o papá dice algo, un familiar dice algo, tú dices como que empiezas a cuestionar, como, oye, ¿por qué dijo esto? ¿Qué significa eso? ¿Lo dices de una perspectiva de abundancia o una perspectiva de escasez? ¿Debería yo creer eso? ¿Creer en eso me conviene o simplemente me aleja más de mis objetivos financieros? Y cuando tú empieces a hablar, pídele a tu pareja, pídele a algún amigo que se metan como en este mundo de encontrar esos patrones financieros porque te va a ayudar como coach. Porque, por ejemplo, con mi pareja, con Ana, hemos empezado a hablar acerca de esto y ella me cuestiona ciertas cosas, como de, oye, dijiste esto, como que creo que eso es de escasez, ¿no? Creo que eso lo aprendiste de tal persona, creo que esto. Entonces tu mente empieza como a decir, oh, sí, escasez, entonces vamos a reemplazar. Y aquí viene el siguiente punto para poder empezar a cambiar. Y es que las creencias, pues al final son necesarias porque son nuestro sistema por el cual podemos vivir. Y para ello necesitamos no eliminarlas, sino reemplazarlas, sería el término correcto. Entonces, si antes, por ejemplo, cuando llegaba mucho dinero a mi vida, yo encontraba maneras compulsivas de gastarlo porque me pasó. De hecho, yo pasé de $0 a $1,000, de $0 a $2,000 en videos de YouTube y de repente empecé a gastar esa cantidad de dinero y encontraba maneras de gastar ese dinero en vez de ahorrarlo. Siempre era gastar, 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 gastar.
Ahora, afortunadamente también tenía un patrón de reinvertir en el negocio. Entonces, en todo lo que gastaba era en cámaras, en mentorías, en demás situaciones. Pero encontraba la manera de gastar, no de invertir, por ejemplo, no de conservar y multiplicar, que sería otro patrón pues completamente diferente al de gastar. Entonces, lo que hacemos es que cuando identificamos esta creencia, vamos a buscar reemplazarla. Y tenemos que, como si fuese ir al gimnasio, hacer muchas repeticiones hasta que llegue a cambiarse. Supongamos que identificas una creencia de escasez o de inseguridad, ¿no? Y entonces lo que haces es cuando vivas esa creencia, vas a decirte a ti mismo, esta creencia no es mía, porque yo soy, y ahí simplemente reemplazas. Entonces, por ejemplo, en vez de decir que el dinero te quita la felicidad, que prefiero ser pobre pero honrado, que prefiero ser pobre pero saludable, que eso al final es simplemente escasez, o sea, la abundancia sería tener las dos cosas. Entonces vas a decir, ¿sabes qué? No, esa creencia no es para mí. Esta creencia no es mía. Mi creencia correcta es que voy a ser rico, voy a ser millonario, voy a ser feliz y voy a ser saludable, ¿no? Y te lo repites en tu cabeza y si lo puedes decir al resto de personas, mucho mejor. Estaba leyendo un libro de Jen Sincero, se llama la autora, que se llama You are a badass at making money, que es algo así como tú eres un chingón al hacer el dinero o tú eres un crack, ¿no? Al hacer dinero. Y decía que, por ejemplo, necesitamos ver que el tema del dinero muchas veces es como si fuera el tema del sexo, ¿no? Como que nadie te lo enseña, lo consideran sucio, nadie quiere hablar acerca de eso, todo el mundo lo está rechazando y entonces como la gente no habla acerca de eso, pues tú simplemente no aprendes de eso, ¿no? Y entonces como no te educas, no aprendes, pues las cosas terminan saliendo mal, ¿no? Entonces a nivel financiero, y lo compara de alguna manera con el tema del sexo, porque al final como no se habla, pues simplemente las cosas no salen bien. Y en ese sentido, también ella habla de que deberías decir frases tan normales como amo el dinero, como me encanta recibir el dinero, pues debería ser algo tan normal como decir me encanta la pizza. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué tiene que haber un tabú con ese tema del dinero? Y quizás tú estás escuchando esto y dices como, wow, mi familia tenía estas buenas creencias, pero tenía estas malas creencias. Aquí lo importante es que empieces a ser consciente y a cambiar las que son malas, porque no todas son malas. Siempre va a haber alguna otra que te beneficia bastante más, ¿no? De que, por ejemplo, es mirar los precios y tener cuidado de no gastar en exceso. Tú dices, ok, esa es una buena creencia. O que, por ejemplo, trabajar duro para poder generar ingresos. Mira, esta creencia que te voy a contar por aquí me voló bastante la cabeza porque me hizo entender uno de los grandes problemas que yo he tenido a lo largo del tiempo y es que yo me infoxicaba mucho a nivel de cursos y a nivel de libros. Entonces yo, en vez de querer aplicar el conocimiento, quería seguir aprendiendo. Y esa creencia viene en el hecho de que mi familia, y esto viene desde mis abuelos vivieron una situación de pobreza bastante fuerte. En aquellas épocas, pues eran como 5 hijos, abuelo y abuela, ¿no? Entonces eran como 7 bocas que alimentar. Y mi abuelo, me cuentan mis tíos, me cuenta mi padre, pues que él trabajaba de taxista o trabajaba vendiendo helados en las calles, ¿no? Entonces, como que con eso simplemente pues sostenía como tal a la casa, pero vivían en cierta escasez. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que él constantemente le repetía a mis tíos y a mi padre que necesitaban educarse para poder ganar dinero. Entonces necesitas saber, necesitas ser inteligente, necesitas ser como el más pilo de la clase, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el patrón que hay en mi familia? Que hemos tenido presente que tenemos que estudiar mucho y trabajar mucho. O sea, usted tiene que ser un tipo duro, tiene que trabajar duro y tiene que estudiar mucho para poder ganar dinero. Pero esto es cierto y ahí es donde empiezas a cuestionarte. Entonces, ¿cuál era el patrón que yo tenía? Que yo, en vez de, por ejemplo, estar haciendo lo que sé que tengo que hacer, por ejemplo, grabar estos videos, es parte de mis actividades de alta rentabilidad, porque les llego a nuevas personas, la gente me conoce, confía en mí y luego les puedo hacer alguna oferta de mis productos o mis servicios. En vez de hacer esto, yo lo que me planteaba era, necesito un curso más para aprender. ¿Por qué? Porque me falta ser un poco más inteligente, me falta saber un poco más antes de poder ejecutar. Y ya luego voy a poder ganar más dinero, ¿no? Entonces, constantemente estaba en ese saber, ser el más inteligente, ser el que más conocimiento tiene para ganar más dinero. Pero es cierto, no, porque es que tú necesitas, sí, aprender, pero también ejecutar mucho. Y cuando yo escucho a algunos referentes, por ejemplo, Yados, que muchos de ustedes lo habrán escuchado porque es súper viral, él tiene una frase que dice algo así como, yo me hice millonario sin leer. Y yo cuando lo escuché dije, what the fuck, o sea, ¿cómo funciona todo esto? Si a mí, toda mi familia, esas generaciones anteriores me han dicho que tengo que aprender un montón para poder ganar dinero. Y claro, entonces llega y te rompe esa creencia porque dices como, ok, pues lo que tienes que hacer es hacer lo que tienes que hacer y punto. O sea, tienes que trabajar en la actividad correcta y ya está, no es tener que saber absolutamente todo, no, es trabajar, es hacer
Incluso otra creencia muy buena sería ok, ¿cómo hago para aprender algo, para poder apalancarme rápidamente? Y luego, ¿cómo hago para hacer, ¿no? ¿Cómo hago para hacer rápidamente, para ejecutar y para seguir aprendiendo mientras voy haciendo, ¿no? Porque antes era como simplemente súper alejado y simplemente aprender, 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 pero nunca hacer. Y entonces te empiezas a cuestionar todo ese tipo de creencias. Con mi tío el otro día también hablábamos acerca de que él buscó algo que fuese muy duro, o sea, porque papá, bueno, abuelo decía como que tienes que trabajar muy duro, tan duro que trabaja y pobrecito mi hijo, algo como de ese estilo, era la frase. Entonces él me decía que él buscó una industria de cementos porque era algo duro, era algo difícil y porque además de eso necesitaba ser muy inteligente, ¿no? Entonces estudió una carrera que es difícil, que sería ingeniería, ¿no? Como tal. Porque tiene que ser duro y porque tiene que ser muy inteligente y porque la empresa, bueno, también digamos que se enfrentó a muchísimos problemas, ¿no? Entonces él, para poder ganar dinero, tenía que hacer cosas difíciles, tenía que estresarse, tenía que frustrarse. De hecho, con mi pareja hemos identificado una creencia de ella, que es el hecho de que hay que, de alguna manera, estresarse para sentir que estás trabajando duro. Y si no te estresas, entonces, pues digamos que no hay como trabajo duro, no hay resultados. Mira que todo eso son mitos, todo eso son creencias. ¿Qué pasaría? Y esa es la nueva creencia que estamos instalando. ¿Por qué no divertirse? ¿No? ¿Por qué no hacer este tipo de videos súper divertidos, súper entretenidos, que los disfrutes, que te sientas bien hablando de este tipo de cuestiones y que digas como, wow, me siento satisfecho por mi trabajo, no me siento estresado, me siento muy divertido y lleno de energía, me siento que estoy trabajando con propósito? Mira que son creencias bastante diferentes. Y lo que haces, entonces, para resumir todo este video podcast, es el hecho de que, número uno, tienes ciertos patrones que están instalados en tu subconsciente y que son la manera en la que operas. Necesitas y empezar a identificarlos y para ello tienes que analizar la forma en la que hablas y analizar la forma en la que hablan tus familiares y empezar a cuestionar. Y además preguntarle a tu familia directamente como de, oigan, estoy tratando de identificar mis patrones del dinero. ¿Qué pensaban del dinero cuando era niño? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué pasó por allá? Y empiezas a identificar patrones. Una vez que los identifiques, en el paso número 3, necesitas empezar a reemplazar. Entonces dices, ok, si mi familia decía que para generar ingresos tenía que ir a buscar deuda, pues ahora no. Ahora, si yo quiero generar más ingresos, lo que necesito es, por ejemplo, crear una nueva fuente de ingresos o hacer que la que tengo funcione mucho mejor. Yo conocí a un chico, Michael se llama, crack. Él me decía, bro, es que yo tengo una creencia de que si yo entro en un negocio, ¿cómo lo hago 10 veces más grande? Yo decía, wow, ese tipo, crack, porque él está trabajando en crear un banco digital y demás situaciones. Entonces siempre está pensando en grande. Y mira que son este tipo de creencias que te impulsan a generar muchos más resultados. Y mira también que es una creencia de cómo hago para que esto sea 10 veces más grande de manera divertida, sería ahora la que queremos implementar, y que nos dé satisfacción y que nos permita ser felices y que nos permita ser saludables y que además de hecho llegue un punto en donde el negocio no nos necesite y simplemente pues siga generando ingresos sin nosotros tener que estar trabajando. Ahora, si queremos trabajar, pues lo hacemos desde la abundancia, desde el hecho de sentir propósito y de querer trabajar ahí. Pero si no, pues simplemente se puede delegar y alguien más lo puede hacer mejor que yo. Mira que esa es otra creencia que para muchas personas puede ser bastante difícil. Porque el hecho de decir, no, sabes que esa persona lo puede hacer mucho mejor que yo y tener la humildad de aceptarlo es aplacar el ego. Porque esa es otra que tengo en mi familia, ¿no? De, por ejemplo, no, es que usted lo puede hacer mejor que todos los demás, o es que yo lo hago mejor que todos los demás. Entonces, como tú lo haces mejor que todos los demás, no puedes delegarlo. Y como no puedes delegarlo, no se vuelve un negocio, sino que se vuelve como te vuelves esclavo del negocio, ¿no? Y empiezas a tener todos esos patrones de dinero que te pueden empezar a hacer mucho más daño. Así que bien, espero que este video podcast te haya encantado. Quiero decirte que si quieres empezar un negocio digital y que si tú en algún momento quieres o deseas vivir de literalmente publicar videos en YouTube, que tú publiques un video y te lleguen ventas, que tú publiques un video y te lleguen clientes, potenciar esa marca personal, que la gente conozca tus talentos, entonces quiero invitarte a nuestro curso de iniciación. Y para ello toca el enlace que está en la descripción de este video. Es un curso por tan solo $5 con el que puedes empezar tu negocio digital para que lo compres hoy mismo y para que empieces hoy mismo. Mi nombre es Jonathan Rengifo, gracias por escucharme. Ya sabes que los enlaces están por aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar también otro video recomendado por aquí. Suscríbete a este canal, deja un comentario, comparte este video. Sé que son un montón de llamados a la acción, pero ya sabes, si quieres que te enseñe en este mundo de emprender a través de internet, entonces toca el enlace en la descripción y nos vemos ahí dentro del curso. Si te ha gustado este podcast, deja un comentario y nos vemos en la próxima. Suscríbete porque se vienen nuevos episodios.